Después hay algunos temas que son un poquito más amenos. Pero bueno, intentaremos ponerle algo de onda. Yo me paso el pizarrón, ¿sí? Hago cambio de cámara y vamos al pizarrón. Soy muy feo, ¿eh? ¿Qué nivel, profe? Bueno, no, mira, ahí hago clic. Ahí estoy, esa es la webcam y este es el Toma selfie. vos. Sí, para que se vea bien el pizarrón. Bueno, creo que está bien, está en HD ahí, sí. Voy a esconder esta ventanita, voy a poner acá. Bueno, yo acá cuando me paro el chat lo veo medio chiquitito, así que si quieren preguntar algo, mejor usen el audio, ¿sí? Bueno, buen día. Largamos con algún contenido un poco más de la materia, ¿sí? Lo que tenemos que ver primero es intervalos. Esto ya lo vieron, o más o menos lo vieron, en el cursillo. ¿Sí? Intervalos. ¿Ah? Entonces, hacemos más o menos un repaso de eso, algunas definiciones, y después pasamos a entorno, que así es tema nuevo. ¿Ah? ¿Qué era un intervalo? Un intervalo era una forma de definir un conjunto o un subconjunto dentro de los reales, por ejemplo. Entonces, si yo tengo que esa es la recta real, pongo acá algo así, y todos los numeritos, todos los elementos que están entre A y B, eso se llama intervalo. ¿Ah? Que ahora lo vamos a clasificar, vamos a empezar a hilar un poquito más fino. ¿Ah? Pero ¿qué es entonces? Una forma de definir un conjunto o un subconjunto dentro de los reales, porque nosotros trabajamos siempre en los reales. ¿Ah? Los intervalos se clasifican como primera clasificación en intervalos finitos, intervalos infinitos, que lo ponemos acá. ¿Ah? ¿Qué sería intervalo finito? Finito se refiere a que no es infinito, o sea, se refiere a que A y B, que son los extremos de ese intervalo, son números, no hay infinito por ahora. ¿Ah? Dentro de los finitos se clasifican en abiertos. ¿Qué sería un intervalo abierto? Es un intervalo como el que está ahí, que incluye los números entre A y B, pero si es abierto, no incluye a A y tampoco lo incluye a B. Por eso es abierto, no incluye los extremos del intervalo. ¿Ah? Se simboliza en símbolos con un paréntesis. ¿Ah? Paréntesis significa abierto. ¿Sí? Y como es un conjunto, yo podría esto expresarlo en notación de conjunto. O sea, podría poner así. X, tales que X pertenecen a los reales. Y, a ver, ¿qué me está definiendo esto? Los X que están entre el A y el B. O sea, yo pondría algo así. A menores, X menores que A, menores que B. ¿Ah? Como es la primera que hacemos, y a lo mejor no se acuerdan mucho de esos simbolitos, se los pongo acá un poquito más. Esto significa X, tales que X. Esta barrita significa tal que, o tales que. Y esa E media rara, es de conjuntos, es pertenece.
pertenece. Esta es I. Y, bueno, y esto lo saben, ¿sí? ¿Me siguen con eso, sí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Todo bien. Sí, profe. Así como tengo los abiertos, voy a definir los intervalos cerrados. Abiertos, cerrados. ¿Qué significa cerrado? Que ahora sí lo incluyo al A y al B. Acá estaba excluido y ahora sí lo incluyo. Se simboliza con un corchete. ¿Ah? O sea, cuando hay un corchete está diciendo que el A y el B están incluidos. Bueno, ya no hay que ser muy genio para poder escribir esto mismo ahora, pero en notación de conjunto. Va a ser lo mismo, a ver, X, tales que X pertenece a los reales. Toda esta primera partecita es para definir dónde me estoy moviendo, es para decir que estoy trabajando en los reales. ¿Sí? Y, a ver, aquí es lo mismo, pero, o sea, hasta ahí copio como recién, ¿sí? Si ahora pongo menor o igual, estoy diciendo que X puede valer A y puede valer B. Acá no y acá sí. ¿Ah? Entonces, esto sería un intervalo cerrado. Y después puedo hacer la última dentro de los finitos. Lo hago por acá. ¿Sí? Una mezcla de esos dos que le llamo semiabierto o semicerrado. Se llama así. ¿Ah? O sea, ¿qué sería eso? Sería abierto de un lado y cerrado por el otro lado, o algo así, ¿no? Entonces, podría hacer, no sé, invento algo acá, algo así. Corchete en A, paréntesis en B. ¿Ah? Entonces, esa notación me está diciendo que el A sí está incluido, pero el B no está incluido. Entonces, si lo pongo en notación de conjuntos, es X tales que X pertenecen a los reales y acá va a ser algo así, A menor o igual que X menor que B. ¿Ah? Porque el A sí está, pero el B no está. Y podría hacer, no lo voy a hacer, pero podría haber puesto abierto en A y cerrado en B. ¿Ah? Se llama semiabierto o semicerrado, porque digamos es discutible qué es. ¿Duda con eso? No. ¿Ah? No, profe, está perfecto. De todas formas, el que más vamos a usar son estos dos, este engendro, digamos, estos dos, y sobre todo el primero ahora. ¿Ah? Y me queda un poquito de espacio acá, ahí abajo. Así como, o sea, la primera clasificación eran los finitos, y dentro de los finitos tenía todo eso. Me queda la otra partecita, que serían los infinitos. ¿Ah? En los infinitos, no se abre más la clasificación. ¿Qué empieza a pasar? Empiezo a tener que el A y el B, o el A o el B, o los dos, empieza a aparecer el infinito. ¿Ah? Por ejemplo, yo no me voy más abajo porque no estoy ahí, estoy dando casi que el límite. Lo sigo acá al costadito. Por ejemplo, no sé, voy a poner así. A infinito. Siempre que aparezca infinito, el paréntesis, o sea, el que cierra el infinito, es un paréntesis. Es siempre abierto. ¿Ah? Yo al infinito no le puedo poner un corchete, porque nunca lo puedo incluir. Acuérdense que el infinito no es un número, es un concepto de algo muy, muy grande que no termina más. ¿Ah? Entonces siempre es abierto, nunca lo incluyo. Bueno, y eso que está ahí, si yo lo quiero expresar como notación de conjunto, me queda X tales que X pertenecen a los reales.
Bueno, y en ese caso que me está diciendo los números que están entre A y el infinito. O sea que pongo directamente así, A, y digo, X mayores que A. No es mayor o igual porque el A no está incluido. Si yo hubiera puesto un corchete ahí, acá hubiera sido mayores iguales porque el A estaba incluido. Entonces acá tengo notación de intervalo, notación de conjunto, y la que me falta acá al lado que lo vamos a hacer es una representación gráfica de eso. A ver, si yo tiro una recta de los reales, intervalo AB, bueno, lo que hicimos de arriba, así como así, A, B. Y uso paréntesis. Si hago la de acá abajo, tengo de nuevo la recta de los reales, cerrado, A, B. Uso unos corchetitos, ¿vale? Este que está acá abajo, bueno, va a ser algo así, ¿no? Es cerrado en A, abierto en B. A, B. Y este último, acá tengo los reales, acá tengo los reales, son los mayores A, o sea, y es abierto a la izquierda, o sea que si tengo acá la A, son todas hasta el infinito. ¿Vamos? ¿Dudas con eso? Sí, profe. Ninguna. No, profe. Está bien. Acá, bueno, están todas formas simbólicas. En un ejercicio, a ver, estos ejercicios casi que no van a hacer muy poco, porque no es un tema que se toma como ejercicio, ¿no? Pero si yo veo un ejercicio, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿no? Con el tema de, acá en vez de ser A y B, van a ser números, ¿ah? Esto se complica un poquito ahora en un ratito, pero como para hacer algunos ejercicios de cómo se hace esto. ¿Para qué hacemos esto? Porque yo después necesito, cuando empecemos con el límite, que va a ser la clase que viene, tener el concepto este y el concepto de entorno que lo tengo que ver hoy. ¿No? Bueno, eso. ¿Ah? Borro todo eso. La clase está grabada esta, o sea, del año pasado, y es lo mismo. O sea, después hay última repasan. Borro todo. Ahora cuando metamos el tema de entorno, vamos a hacer algunos ejercicios. Bien. Esos intervalos yo entiendo que lo habían visto en el cursido, bueno, en algún lado de uno no es nada, en principio, nuevo. ¿Ah? Lo que sí es nuevo, porque en el cursido en principio no se da, lo pongo acá como título también, entornos. O entornos. Bueno, esto en plural, vamos a poner un plural. ¿Qué es entorno? Ahora vamos a definir un poquito mejor, pero es otra forma de hacer lo mismo que estamos haciendo con intervalos, o sea, de definir un conjunto o un subconjunto dentro de los reales. Pero el enfoque es distinto. ¿Ah? Ahora lo vamos a hacer acá. Para hacer entorno, yo necesito que repasemos, vengo acá a la derecha para repasar algo, el tema de valor absoluto, porque va a empezar a aparecer ahora valor absoluto. Yo no sé si se acuerdan, pero si yo tengo esto, ¿sí? Eso está ahí. En general, en los ejercicios, el valor absoluto molesta o es difícil trabajar con valor absoluto, ¿sí? Entonces, hay una propiedad de valor absoluto que voy a poner acá, que es la que vamos a usar para poder eliminar ese valor absoluto y poder trabajar. Fíjense que ahí está en forma simbólica, ¿no? Pero si yo acá pongo un ejercicio, como para verlo un poquito más claro, no sé, menores que 3. ¿Ah? O sea, es eso mismo, nada más que con un número. Si a mí me pidieran a eso fue un ejercicio, ¿no? Representar gráficamente qué me está representando, qué conjunto de números me está definiendo, y si puedo ponerlo como intervalo, a ver, yo creo que todos más o menos, o sea, lo tienen más o menos claro, que si me está diciendo que el módulo de x es menor que 3,
son los números que están entre 3 y menos 3. O sea, así. Más o menos. ¿Me siguen, sí? Sí, profe. Mentalmente, con un poquito de ingenio, eso sale fácil. ¿Va? Entonces, fíjense, eso me definió un subconjunto dentro de los reales y que se corresponde con un intervalo, o sea, tengo dos límites, entonces eso yo lo puedo escribir en notación de intervalo como menos 3, 3, intervalo abierto. ¿Por qué es abierto? Porque acá es menor. Si hubiera sido menor o igual, el 3 y el menos 3 hubieran estado incluidos en el intervalo cerrado. ¿Ah? Ahora, esto que yo lo hice más o menos mentalmente, fue fácil, porque era un ejercicio fácil, pero si yo hubiera tenido, como acá después lo borro, no sé, algo así. O sea, ¿qué hice? Compliqué un ejercicio, ¿ah? Un ejercicio un poquito más complicado, ya no me es tan fácil mentalmente saltar al dibujo, al gráfico, ¿no? Entonces, vamos a aplicar, para poder resolver ese tipo de ejercicio, una propiedad que le hicimos ahí, aunque lo hicimos mentalmente. El valor absoluto menor a A, yo lo puedo, como primer paso en mi desarrollo de un ejercicio, hacer esto. O sea, cuando yo tengo las barritas de valor absoluto, el primer paso es eliminar esas barritas que molestan, y se elimina así. Queda lo que estaba ahí adentro, o sea, X en este caso, menores a A, y mayores a lo que estaba acá cambiado de signo. Que fue justamente lo que hice acá, o sea, yo de acá, mi primer paso fue ese, hice X, sin las barritas, menores a 3, porque hay un 3 ahí, mayores a menos 3. ¿Ah? Y esa misma propiedad la puedo aplicar después de ese ejercicio, o sea, que lo voy a poder hacer después. ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno, después lo hacemos algo parecido a esto. ¿Ah? Pero que quiero yo que se acuerden de eso. ¿Ah? Como propiedad de valor absoluto. Esa propiedad o esto funciona únicamente si es menor. Si fuera mayor, la cosa se complica un poquito más. ¿Ah? Que no es lo que me interesa, pero si yo hubiera tenido así valores absolutos de x mayores a A, ¿sí? Supongamos valor absoluto de x mayores a 3, ¿qué hubiera sido? Del 3 para la derecha hasta el infinito y del menos 3 para la izquierda hasta el menos infinito. O sea, no me hubiera definido un intervalo, sino que me hubiera definido dos intervalos abiertos infinitos. ¿Sí? Sí, ¿no? Si invierto este símbolo, me define del 3 para la derecha Sí, y del profe. 3 para la izquierda. Sería la unión de dos intervalos infinitos. ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. No es lo que me interesa ahora, pero o sea, si yo lo quiero poner, lo que vamos a usar es esta. ¿Ah? Estamos ahí para qué. Pero si yo quisiera poner qué hago con esto, esto me define los x mayores a unión con los x menores a menos a. ¿Ah? Me define la unión de dos intervalos infinitos. Pero no nos hago tanto lío. Esa no la quiero, yo quiero esta. Porque ya vamos a ver cómo lo aplico acá. ¿Ah? Borro esta partecita ahí y dejo ahí arriba. Ahora sí, me vuelvo para acá. ¿Ah? Entorno. Entonces yo les digo recién, entorno es otra forma, otro enfoque de ver lo mismo. Dame cuál es la ventaja o la desventaja para que se use uno o el otro. ¿Ah? ¿Qué dice entorno? Si yo tengo acá los reales, ¿no? Con intervalos yo ponía un A y un B y ahí definí un conjuntito. Entorno dice, no, yo voy a poner un centro y un radio. O sea, me muevo del centro, radio para la derecha, y me muevo a la izquierda, radio para la izquierda. ¿Ah? Entonces, si, voy a hacer un azul, si esa que está acá, esa distancia es radio,
que le llamo R, en los dos extremos de ese intervalo, si lo veo como intervalo, van a ser C más R y C menos R. ¿Ah? Entonces, con intervalo yo digo desde A hasta B. ¿Sí? Con entorno, yo lo que digo es centro y radio. ¿Bien? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, fíjense. Si pones alguna E, si yo digo el entorno del centro 6 de radio R, esto sería notación de entorno. Centro y radio. Ah, esto va a ser número después, no sé. Centro en 2, radio 3. Lo que sea. Eso está en notación de entorno. Si yo lo paso a notación de intervalo, sería así. C menos R, C más R. O sea, notación de intervalo, notación de entorno. ¿Ah? Entorno es un poquito más restringido, porque para entorno siempre es un intervalo abierto. ¿Ah? O sea, un entorno es otra forma de definir un intervalo abierto. ¿Ah? No puede ser cerrado. ¿Sí? Y dicho al revés, si quiero ir al revés, si yo tengo un intervalo abierto, lo puedo poner en notación de entorno, o sea, lo puedo pasar a entorno. Si yo tuviera un intervalo cerrado, no lo puedo poner en entorno. ¿Ah? O sea, entorno me sirve solamente para definir un intervalo abierto. ¿Estamos con eso? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, profe. Fíjense, porque vamos a ir viendo con algunas cosas. Vamos a hacer un ejercicio un poquito más difícil, digamos. Supongamos eso. ¿Ah? ¿Qué sería? Eso sería un ejercicio. ¿Y a mí qué me diría el enunciado? Dada la siguiente inecuación o dada la siguiente expresión, graficar, o sea, ¿qué representa eso? Y si se puede, en general, digamos, ponerlo en notación de intervalo, siempre se puede en notación de intervalo, y si se puede, como entorno. O sea, tendría que poner esto, gráfico, intervalo y entorno, si se puede. ¿Ah? En este caso sí se puede, pero vamos a ver. Entonces, claro, como tengo valor absoluto, y es medio complicado con valor absoluto, lo que voy a hacer es aplicar esa propiedad que está acá arriba, ¿no? Entonces, el primer paso va a ser así. X menos 3, menores a 2, mayores a menos 2. O sea, eliminé las barritas, dejé el número que me dieron en el ejercicio, y lo agregué, cambio de signo del otro lado. ¿Ah? Entonces, ahora ya no tengo el valor absoluto que me molesta. Ese 3, o ese menos 3 que está acá, lo puedo pasar sumando, ¿sí? O dicho de otra forma, sumo 3 y sumo 3. Si sumo 3 en todos lados, no cambia la expresión, entonces me queda. A ver, si ese menos 3 lo paso para allá como más 3, me queda menos 2 más 3 es 1. ¿Ah? Acá me quedó X. Y si ese menos 3 lo paso para acá sumando, me queda 5. Y esto que yo tengo acá, me está diciendo que los X solo están entre el 1 y el 5. O sea, ahí yo paso derechito a notación de intervalo. ¿Ah? Son los números que están entre el 1 y el 5. Y gráficamente, ¿ah? O sea, acá está el 0, yo pongo el 0 como referencia, ¿sí? Quiere decir que por acá va a andar el 1, 1, 2, 3, 4, por ahí más o menos anda el 5, acá está el 1 y el 5. Me está definiendo todos esos numeritos. ¿Vamos? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, entonces como, Sí, profe. como ese ejercicio, yo lo hice a propósito, ¿sí? Me definió un intervalo abierto, significa que lo puedo poner como notación de entorno. Lo voy acá abajo. Para entorno necesito calcular el centro y el radio. ¿Ah? Es más o menos fácil porque hasta hay un problema de geometría, digamos, ¿sí? A ver,
sí, para este ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería el centro? ¿El 2? No, sería el 3. 3. El 3, pero sería la 3. mitad del 2. Claro, acá en este salió más o menos fácil, porque lo puedo hacer casi que mentalmente o razonándolo, pero si quiero poner una formulita que me ayude a mí cuando el ejercicio es más complicado, fíjense, yo lo que hago es, yo tengo el intervalo, ¿sí? 5, 1 o 1 y 5, ahí está. Para calcular el centro voy a hacer así, 5 más 1 dividido 2. O sea, sumo los 2 y lo divido por 2. 5 más 1 es 6 y 2 es 3. Y para el radio, la otra partecita del entorno, la formulita es parecida, es 5 menos 1 dividido 2. O sea, tengo por la misma geometría, ¿sí? Si a esta distancia le resto esa, me queda en ese segmento y lo divido por 2 porque es el radio, me da. O sea que en este caso sería así, entorno de centro en 3 y de radio en 2. ¿Me siguen? Sí, profe. Ayer la profe, cuando yo le pregunté eso del radio y el centro, me lo explicó al revés. Me dijo que el centro lo tenía que restar y el radio sumar. No sé por qué. No. No, porque si no, no me da. ¿No? Corta. Bueno, y fíjense. Para mí este profe sabe que es malo y por eso está bueno. No sé. No sabe que lo explico más. A ver, lo que sí en esto hay un solo problemita, acá lo hice bien, pero guarda, ¿no? En el caso del centro es suma, entonces no tengo problema cuál pongo primero. En el caso del radio, yo siempre tengo que hacer la resta del que está más a la derecha menos el que está más a la izquierda. O poner valor absoluto ahí, porque en realidad el radio no tiene signo, el radio siempre es positivo, ¿ah? Es una distancia. Entonces, si yo pongo siempre el B menos el A, si lo pongo en formulita, hago el B menos el A, para que eso me dé positivo. ¿Ah? Profe, y si está del lado izquierdo del cero, al revés, Bueno, ¿o no? vamos a hacer uno de esos. Por eso a veces, muchas veces, en el radio, uno lo hace esto razonado, siempre tiene positivo, ¿sí? Se suele poner valor absoluto, o sea, a mí me interesa el valor absoluto de esa diferencia. ¿Ah? Porque el radio siempre es positivo. El centro no, el centro puede estar allá. Vamos a hacer a uno que esté del otro lado. Pero lo que sí me interesa ahora, interesante de esto es, fíjense. O sea, yo hice los cálculos y acá como era más o menos fácil, lo calculé. ¿Sí? Lo hice mentalmente incluso. Me quedó en torno de centro en 3 y de radio 2. Ese 2 es ese 2 que está ahí. Y ese 3 es el 3 que está ahí. ¿Lo ven? Sí. Sí, O profe. sea que cuando yo tengo entorno, cuando tengo un ejercicio de esa forma, fíjense, yo tengo que hacer toda esa propiedad de valor absoluto y qué sé yo, para ponerlo como intervalo. Lo grafique y después, usando el intervalo, haciendo esa formulita, calcule centro y radio. ¿Ah? Pero ahora, sabiendo eso, yo lo puedo hacer directamente cuando veo esa expresión, siempre con esa forma, ¿no? Salto de derecho, que esto, o sea, yo lo veo así, ya veo que esto es un entorno de centro en 3 y de radio 2. Yo podría haber saltado de derecho hasta allá. ¿No? Y fíjense, si esto es centro y eso es radio, después de acá es fácil saltar a intervalos, porque ¿cómo es intervalo? Es centro menos radio, 1, y centro más radio, 5. Sí, ¿no? Ujú. O sea, Profe, sí. si hubiese sido X más 3, Ahora vamos a hacer uno con positivo, el parecido, Ah. ¿no? Ahora vamos a hacer uno con positivo. ¿Ah? dale, Entonces, dale. yo aquí quiero que se queden, porque esa idea la quiero, es que, lo voy a poner acá. Lo pongo acá. Bueno, acá medio acá pegado con esto, ¿no? Esto se corresponde siempre con algo de esta forma. X menos centro menor que radio. O sea, notación de entorno, notación de intervalo, expresión de ejercicio. ¿Sí?
Vamos a hacer uno con positivo. O sea, lo que pregunta es qué pasa si en vez de menos hubiera sido más. ¿Va? Y lo que sí me interesa, antes de borrar y hacer uno con positivo, es que tengan este concepto. Fíjense, cuando aparece valor absoluto, estamos metiendo en algún lado el concepto de distancia, ¿sí? Porque valor absoluto en geometría se refiere a distancia. ¿Qué está diciendo esto? Me está definiendo todos los valorcitos de x, por eso que pinté ahí, que están a una distancia menor de 2 del punto 3, menor que radio del centro. O sea, me está diciendo que si yo me paro en el centro, me está abarcando todos los x cuya distancia al 3 sea menor que 2. ¿Me siguen? Sí. Eso es lo que quiere decir eso. ¿Ah? Y eso, acuérdense, porque cuando damos límites, esa idea la usamos. ¿Ah? Entonces, eso me define todos los puntos cuya distancia al 3 sea menor que 2. ¿Ah? Fíjense, a ver, este ejercicio esto no se hace mucho. No, ejercicio esto, pero, a ver. Antes de pasar a uno con positivo, ¿no? Si yo hubiera puesto acá, por ejemplo, lo pongo en rojo a propósito para ver que estoy cambiando el ejercicio. Ahí hice otro ejercicio, le puse menor o igual que 2. ¿Ah? ¿Qué hubiera cambiado con ese menor o igual? Hubiera cambiado, bueno, acá hubiera sido menor o igual, menor o igual. Acá hubiera sido menor o igual, menor o igual. ¿Ah? Ahora esto es un intervalo, pero como es menor o igual, es un intervalo cerrado. ¿Sí? Lo hago en rojo. O sea, tenía la expresión, hice todo lo mismo, en vez de ser un intervalo abierto, ahora es un intervalo cerrado. El gráfico es igual, nada más que hubiera cambiado, que en vez de un paréntesis hubiera puesto acá unos corchetitos. ¿Ah? Pero, por definición, el entorno siempre es un intervalo abierto. O sea que si tuviera sido un ejercicio, yo acá tendría que poner que no lo puedo poner como entorno o notación de entorno, porque tengo un intervalo cerrado. ¿Ah? O sea, que yo para poder usar entorno, tiene que ser un intervalo abierto. ¿Vamos? Claro. Sí, profe. Bueno, borro este y hacemos uno con el positivo, a ver cómo es. Borro acá. Fíjense. O sea, invento acá. X más 3 menor que 4. ¿Ah? Yo no lo hago acá, pero después ustedes analicen lo que pasaría. Este número siempre es positivo, porque si yo pongo algo negativo, supongamos, ¿no? Pongo negativo acá. A ver, lo vamos a ver. ¿Qué pasaría si hago así? Fíjense, esto no tiene sentido, o sea, no tiene solución, porque estoy diciendo, fíjense, no importa el valor de que yo ponga acá, positivo, negativo, lo que sea, como tengo valor absoluto, esto va a ser siempre positivo. ¿Ah? O sea, no importa lo que yo ponga acá, como tengo valor absoluto, me va a dar positivo. ¿Y qué va a quedar? Algo positivo menor que algo que ya es negativo. O sea, no tiene sentido, no tiene soluciones, o sea, no me entrega ningún conjunto, ¿me siguen, no? Sí, sí. Sí. No, por eso siempre acá es positivo, y de hecho, si se fijan, ese numerito que está acá es el radio. Y el radio es siempre positivo. ¿Ah? Profe, una consulta porque había ejercicio y en caso de que sea 0, ¿Acá? claro, exacto, hay que sea 0. Si acá fuera 0, bueno, no me va a definir ningún punto. Mira, él dice así. Así. Claro. Bueno, fíjate, no me define ningún punto porque, a ver, como esto es siempre positivo, porque tengo valor absoluto,
un positivo nunca va a ser menor que el 0. Y como es menor, ni siquiera el que me hace 0, porque si yo acá pongo, no sé, el valor de x igual a menos 3, me queda menos 3 más 3 es 0. 0 no es menor que 0. Entonces no me define nada. ¿Sí? Si hubiera sido así, por ejemplo, ¿qué me define eso? Me define esto. Acá supongamos que acá está el 0. Me define 1, 2, 3 por acá. Me define ese puntito nomás. Porque el único valor de x que cumple con esa condición sería el menos 3. Porque si pongo menos 3 más 3 es 0, y 0 es menor o igual que 0, sí, es igual. Entonces, el menos 3 sería el único punto que cumple con eso. ¿Está bien? Sí, sí. Son como casos, digamos, más rebuscados. Claro, porque había un ejercicio que era con menor e igual Claro. y eso, digamos. Entonces, bueno, sí, o sea, en general, si yo no los quiero molestar, este tiene que ser positivo y distinto 0 para que dé algo, si no quedan casos muy raros, o me da un conjunto vacío, o sea que no tengo solución, o me da un puntito nomás. ¿Ah? Bueno, ahora vamos con este. Fíjense, ahora sí tengo números, entonces esto me va a dar algo. ¿Ah? Lo que confunde un poquito es que ahora tengo un positivo en vez de un negativo. Tengo positivo. Pero yo puedo hacer lo siguiente. ¿Me siguen, no? O sea, el más 3 es lo mismo que menos menos 3. ¿Sí? Porque menos por menos más. Sí, sí, sí. Entonces, Sí. yo ahí directamente puedo saltar a la notación de entorno, porque eso, esta que está acá, ahora sí cumple con eso, es lo mismo. Es x menos un centro menor que radio. Esto me está diciendo que es un entorno de centro en menos 3 y de radio 4. ¿Ah? O sea que, puesto en notación ahora de es otra, ¿sí? Acá no le complicamos tanto porque cuando el x está negativo hay que dar vuelta a algunas cosas, no. Yo no me quiero meter con esas porque sería complicar esto y en realidad lo que me interesa es esta. O sea, la que vamos a usar para el límite es el entorno y esas cosas. ¿Vamos? Ah, bien. Sigo con algunas definiciones más. Bueno, eso es entorno. ¿Ah? Aparece, lo pongo acá. Bueno, pongo como titulito acá. Entorno reducido, con subtítulo. Eso es entorno, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense que el nombre, entorno, me está diciendo lo que es, ¿no? Es en torno al centro. Son los puntos que están en torno al centro. ¿Qué es entorno reducido?
A ver, se simboliza casi igual que el otro entorno, pero con un asterisquito acá. Esto se llama entorno reducido. ¿Y qué es entorno reducido? Es lo mismo que entorno, pero saco el centro, o sea, excluyo al centro. O sea, acá después pongo algo. De un punto de vista gráfico, sería algo así. O sea, acá tengo el centro. Y acá tengo centro más radio. Y acá tengo centro menos radio. Eso sería entorno, ¿sí? Para entorno reducido, me saca el centro. ¿Estamos? Ni siquiera La lo única incluye, diferencia claro. entre entorno y entorno reducido es que entorno es un intervalo abierto, incluye el centro, pero entorno reducido no incluye el centro. Entonces, ahora se me complica un poquito porque no tengo un intervalo como acá, que había un solo intervalo, sino que como que tengo dos intervalos. ¿Ah? Entonces, desde el punto de vista de notación de intervalo, es algo así, centro menos radio. ¿Qué sería eso? Sería el primer intervalito que está acá a la izquierda, desde centro menos radio hasta centro. Unión, centro, centro más radio. Pues sí, ¿no? O sea, no tengo un intervalo, tengo dos. Es la unión de dos intervalos. Sí, profe. Eso es entorno reducido. Bueno, y ahora, ¿sí? O sea, para completar esto, ¿no? Acá lo puse, entorno. Una pregunta, profe. Sí, Si no incluye el centro, ¿no tendría que usar corchete? no. Acuérdate que corchete incluye. ¿Sí? Ah, sí, perdón, me confundí, no. Perdón. Entonces, este paréntesis para decir que justamente está abierto de los dos lados. Si es justo el centro, no está. Entonces, fíjense, acá lo puse. Notación de entorno, notación de intervalo, ejercicio. ¿No? Notación de entorno reducido en notación de intervalo, ¿cómo sería? Quiero ver esto ahora, ¿cómo sería un ejercicio cuando es reducido? Lo hacemos con este que está acá. Fíjense, voy a cambiar un poquito el ejercicio, casi que nada. En vez de dejarlo así, le voy a agregar acá, fíjense. Agregué otra condición al ejercicio, ¿tá? Es un ejercicio distinto ahora. Pero a ver, resolvémoslo. Lo que está diciendo es, sin ese concepto que está en azul todavía no. ¿Qué decía? Era, los puntos cuya distancia al 3, al menos 3 en realidad, los puntos cuya distancia al menos 3 sea menor que 4. ¿Ah? Entonces me pintaba todos esos numeritos. Cuando yo agrego ese mayor a 0, me está diciendo que la distancia a ese punto, al menos 3, no puede ser 0, porque tiene que ser mayor que 0. Entonces, ¿qué punto de lo que está ahí adentro produce una distancia de 0 al menos 3? Y la respuesta es menos 3, o sea, el menos 3 tiene una distancia de 0 con respecto a sí mismo. Entonces, al yo agregar esa condición, lo que me está haciendo es sacármelo al centro. ¿Sí, no? Un poco. Sí, profe. Fíjense, acuérdense que esto se puede probar, ¿no? O sea, más allá de que acá yo lo hice, supongamos que yo tengo dudas. No sé si está bien resuelto. Entonces digo, a ver qué pasa. Fíjense, lo hago en rojo acá. Bien, voy a probarlo. Acá está el menos 7 y acá está el menos 1, ¿no? Voy a tomar un punto que ande por acá. El 5. Se me ocurre acá el 5, ¿no? Porque se me ocurre a mí. No está pintadito, o sea que ese no está. Y me fijo, ¿qué pasa si pongo el 5 ahí adentro, no? Me queda 5 más 3, 8. Valor absoluto de 8 es 8. 8 es menor que 4, no. Entonces está bien que no esté pintado. Tomo un punto cualquiera, tomo otro, por ejemplo, a ver, no sé, el 0. El 0 está ahí adentro. Lo pongo acá. 0
más 3 es 3. Valor absoluto, 3. 3 es menor que 4, sí. Entonces está bien que esté pintado. Me siguen con esa idea, ¿no? Sí. Sí, sí. Voy tirando puntos y voy probando. No hay la forma de hacer estas cosas, pero sí sirve probar por ahí, ¿no? Ahora fíjense, como yo agregué esa condición, voy a probar menos 3. Voy a probar el menos 3. ¿Ah? Menos 3 más 3 es 0. 0 es menor que 4. O sea, hasta ahí viene bien. Pero 0 no es mayor que 0. Es igual a 0. Entonces, esa condición en azulcito, lo que hizo fue, me sacó solamente al menos 3. Me sacó el centro. Porque, ¿cuál es la distancia que hay del centro al centro? Y la distancia es 0. Es la distancia de él mismo. ¿Ah? Con eso, yo estoy exigiendo que tiene que ser mayor a esa distancia. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, Sí, profe. a ver, si yo quiero completar esta parte de acá, tengo entorno, intervalo y forma de ejercicio. Entorno, intervalo, que es un poco más raro. Ejercicio sería así. No me voy a entrar ahí, voy a borrar un poquito. Me borro hasta acá. Menor que el radio. ¿Ah? O sea, sin ese mayor a 0 es entorno. Y con ese mayor a 0, entorno reducido. ¿Ah? Yo acá no le quiero complicar más, pero por ejemplo, lo borré. Bueno, pero fíjense, esto era así. Era menos 3, hacemos rápido. Menos 3, menos 4 era menos 7. Y acá iba, acá el 0, acá está el 1. Eso es el ejercicio, ¿no? Graficado. Y como es en entorno reducido, en realidad ahora pasa a ser esto, ¿no? Ese 0 me sacó el centro. Si yo acá hubiera puesto, en vez de 0, un 1, ¿sí? Fíjense. Voy a borrar y voy a poner ahí. ¿Qué hubiera pasado? Me está diciendo los puntos cuya distancia al centro, que es menos 3, la distancia tiene que ser menor a 4 y mayor a 1. ¿Qué hace ese 1? Me hace lo siguiente, a esos dos paréntesis del medio, me los abre uno para cada lado. O sea, hace que se separen 1 y 1. ¿Por qué? Porque me está diciendo que ahora la distancia al centro, tiene que ser mayor que 1. O mayor que 2, mayor que 3, lo que sea ahí. ¿Ah? O sea, ¿qué estoy diciendo? Que en esa expresión, el 4 me está definiendo los paréntesis de afuera. ¿Sí? Y el 1 me está definiendo la separación entre los paréntesis de adentro. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. O sea, me lo va abriendo. Esto no lo vemos porque no me interesa. O sea, nosotros vamos a trabajar con este y esta. O sea, siempre va a ser 0 ahí. ¿Ah? Pero si fuera un ejercicio raro, tengo un ejercicio, lo puedo desarrollar, puedo poner como notación de intervalos, porque tengo dos intervalos, pero ya no es entorno ni entorno reducido, porque entorno reducido solamente saca el centro. Acá saqué un montón de puntos. ¿Ah? Entonces ya no es entorno reducido, ni entorno, ni nada. Desde ese punto de vista, intervalo, la notación de intervalo es mucho más completa. Yo con notación de intervalo puedo hacer cualquier cosa. ¿Ah? En cambio, con el entorno reducido es muy acotado a eso. ¿Vamos? Sí, profe. Borro por acá. Yo no sé, con Irene a lo mejor hacen algunos ejercicios de esto, no se hace mucho de esto. Bueno, necesito poner
un par de conceptos más. Algunos los vamos a usar más y otros no tanto, pero los ponemos. Cotas. ¿Qué significa o qué es una cota? ¿Ah? A ver, lo hablamos y después. Supongamos que yo tengo un intervalo, ¿sí? El intervalo 1, 5. Es un intervalo, ¿sí? Se llama cota superior a cualquier punto que sea mayor o igual que todos los puntos de un intervalo. O sea, por ejemplo, el 7, que está por ahí, es cota superior de ese intervalo. ¿Por qué? Porque 7 es mayor o igual que todos esos. 8 también es cota superior. 49, que andará por acá, es cota superior. O sea, cualquier punto que esté del 5 para la derecha se llama cota superior. ¿Incluido el 5, profe? Incluido el 5, porque el 5 es mayor o igual que todos esos. ¿Ah? Porque la definición de cota superior, por ejemplo, es cualquier número que sea mayor o igual que todos los puntos del intervalo. Pero, por ejemplo, no sé, el 4 no es cota superior, porque el 4, si yo pongo el 4 ahí, ¿no? Es mayor que todos estos que están acá, pero no es mayor que eso. O sea, me quedan unos puntos a la derecha. Entonces, cualquier punto de acá adentro no es cota superior. Sería 5 puntos como más infinito, escribiéndolo, digamos. Claro. Yo podría decir que las cotas, esto no se hace, pero como vos lo dijiste, las cotas superiores están en ese intervalo. O sea, cualquier número que esté entre el 5 y el infinito es cota superior. Cualquiera. Profe, una consulta. Sí. Si el intervalo fuera cerrado, el 5 sería no sería cota superior, ¿sí? Sí, porque la definición de cota es que tiene que ser mayor o igual. Si este intervalo fuera cerrado, el 5 es mayor o igual que todos esos. Es igual en el caso del 5, pero es mayor o igual, entonces también es. ¿Sí? Claro, gracias. Inclusive acá yo me equivoqué, fíjense. Porque el 5 tiene que estar incluido en mi conjunto de cotas superiores. El 5 también es cota superior. Si yo le pongo el paréntesis, estoy diciendo que el 5 no. Pero el 5 también es cota superior. ¿Ah? Y a ver, bueno, eso serían cotas superiores. Cotas inferiores es lo mismo, pero para el otro lado. ¿Ah? ¿Qué sería una cota inferior? Es un número que es menor o igual que todos los del intervalo. O sea que cualquier número que esté del 1, inclusive el 1, para la izquierda, es cota inferior. Entonces, podría poner así. Cotas inferiores van a ser desde el menos infinito hasta el 1. O sea, no hay una sola cota, todas son cotas superiores o cotas inferiores. Todos los que estén en esos conjuntos, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno. Agrego más definición. ¿Ah? De todas las cotas superiores, de todas, porque son un montón, son infinitas, la menor de las cotas superiores se llama supremo. No sé cómo ponerlo acá, pero voy a poner así. La menor se llama supremo. ¿Cuál sería la menor de las cotas superiores? El 5, para este ejemplo, ¿no? El 5 se llama supremo. Y si hago el mismo análisis, pero del otro lado, la mayor de las cotas inferiores
se llama ínfimo. ¿Sí? 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 Sí, Sí, profe. profe. Todo Ajá. escribiendo. Y la última, por menos de estas definiciones así, si el supremo pertenece al intervalo, se llama máximo. En este caso no, porque en este caso el 5 no pertenece a ese intervalo, entonces no tiene máximo. Pero si hubiera sido un intervalo cerrado, ahora el 5 forma parte de eso, las cotas superiores no cambian, el 5 sigue siendo cota superior, el 5 es supremo, y como el 5 pertenece a ese intervalo, el 5 se llama máximo. Y la misma idea, pero de aquel lado, si el ínfimo pertenece al intervalo, o sea, si acá hubiera sido un intervalo cerrado, 1 sería ínfimo, y como 1 pertenece a ese intervalo, al 1 se le llama mínimo. ¿Vamos? Profe, una Sí, profe. duda. Son definiciones, Sí, creo que no las vamos a usar nunca, pero son definiciones de topología. ¿Eh? Profe, Sí. una duda. Si hubiese sido una unión, ¿Qué sería? A ver, ¿cómo sería? una unión de intervalos, digo. A ver, no sé, tiramos así ejercicio. Voy a decir, no sé, tengo el 1, 3, 5, 7. Sí, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál sería? ¿Se sigue respetando la regla? Sí, nada más que más raro, pero sí, o sea, cualquier número que esté del 7 para la derecha va a ser cota superior, del 1 para la izquierda va a ser cota inferior, y ahí ya el ínfimo supremo, todo eso también. Claro, mi duda era con el medio, pero no sé si pasa algo. No, porque acá no tengo cota, porque este sería cota de este intervalito, pero no de aquel. Ah, eso querés saber. No, Gracias, ¿Cómo profe. dijo que se llamaba el ínfimo si estaba incluido? mínimo. O sea, si el supremo está incluido, se llama máximo. Y si el ínfimo está incluido, se llama mínimo. Para que sea máximo y mínimo, el intervalo tiene que ser cerrado. Para que sea máximo tiene que ser cerrado acá, y para que sea mínimo tiene que ser cerrado acá. Si el intervalo fuera abierto, no están incluidas las cotas superiores, entonces no es ni máximo ni mínimo. Más o menos. Eso no creo que lo usemos mucho, sobre Sí, sí. todo acá. Son definiciones de topología, esto, topografía. Borro acá. Últimas dos definiciones. Punto de acumulación. A ver, todo esto que estamos viendo acá, en el práctico no se toma. Para que estoy viendo el chat. Entonces, el intervalo infinito puede... Sí, si el intervalo es infinito, como dicen ahí en el chat, no tengo cota superior o cota inferior, depende de dónde es infinito. ¿Ah? O sea, lo que ponen ahí es que, por ejemplo, el intervalo 1 infinito no tiene cota superior, porque yo al infinito no puedo encontrar ningún número, ningún conjunto que sea mayor que ese. ¿Ah? O sea, ese intervalo no tiene cota superior, no está cotado. A la izquierda sí, pero a la derecha no. ¿Ah? Esto en el práctico no se suele tomar, más allá de que hagan a lo mejor un par de ejercicios, pero en el teórico sí se toman estas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el año pasado yo me acuerdo que, como teórico, ¿no? Tomamos un ejercicio de intervalo y entorno, o sea, tenían, no sé, como vimos recién eso de esto, no sé, esto, x menos 3 menor que 5, expresar eso como intervalo, por ejemplo.
¿Ah? Entonces un ejercicio de lo que era teórico era eso. ¿Sí? Sí. Es como para mostrar que usted sabe manejar intervalos en todas esas cosas. ¿Ah? Sí, sí, se toma ejercicio en el teórico. De hecho, hay una idea de empezar a tomar menos demostraciones y esas cosas y un poco más de aplicaciones, digamos, ¿ah? Pero bueno, ahora definiciones también estamos. Punto de acumulación. A ver, la definición de punto de acumulación es un poco rebuscada, muy rara, pero después cuando la terminan de entender no es tan difícil. Yo se las digo y la vamos tratando de explicar con ejemplo a ver si le cierra. Se dice que un punto es punto de acumulación de un conjunto si para cualquier entorno en ese punto existe o contiene por lo menos un punto del conjunto. A ver, yo sé que es mío trabalengua, ¿sí? Se dice que un punto es punto de acumulación de un conjunto, fíjense que me refiero a un conjunto, si cualquier entorno que yo tome en ese punto contiene al menos un punto del conjunto. Fíjense, a ver, entonces que confunde, pero después cuando la ven es fácil. Miren, me voy por un ratito a los naturales. ¿Ah? O sea, no voy a trabajar con los reales, sino con los naturales. Por ejemplo, en los naturales que tengo el 1, el 2, el 3, el 4, bueno, y así todos los numeritos, ¿sí? Entonces, supongamos que yo me pregunte, sí, ahora qué quiere decir cualquier entorno. Supongamos que yo me pregunte o se le pregunte, el 3, ¿por qué el 3? Porque se me ocurre a mí, el 3, ¿es punto de acumulación o no es punto de acumulación? La respuesta es no, porque si yo me paro en el 3 y hago un entorno así chiquitito, recuerden que entorno es centro y radio, hice un entornito ahí. Dentro de ese entorno no encontré ningún punto que no sea yo mismo, trato de encontrar otro. O sea, está claro que si yo hago un entorno grandote, es un radio muy grande, encuentro, pero la idea es que no tengo que encontrar para ningún entorno. Entonces, si lo hago grande, más vale que encuentro, pero si lo empiezo a achicar, llego a un punto, o sea, si lo hago menor a 1 el radio, no encuentro ningún amiguito, no encuentro ningún otro puntito. ¿Me siguen? Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, para los naturales, ninguno es punto de acumulación. Ninguno. Inclusive, y esto es importante para verlo, yo podría probar punto de acumulación para un punto que no pertenezca a ese conjunto. Se puede decir, a ver, por ejemplo, me paro en el 1,5, me paro ahí. No me importa que ese punto pertenezca al conjunto o no pertenezca. Yo me pregunto, ¿el 1,5 es punto de acumulación? Y la respuesta es no. Porque hago un entorno acá chiquitito y no encontré ningún puntito. ¿Ah? Profe, perdón, ¿podría explicar lo que era el punto de acumulación, la definición esa que había dado? Sí, ahí la vamos a ver nuevo. Hacemos un ejemplo ahí y volvemos a la definición. Mira. Eso porque estamos en los naturales. Pero, por ejemplo, si yo me voy a los reales, ahora mi conjunto de números son todos los puntitos que están ahí, ¿no? Todos. Tomo cualquiera, supongamos que tome el 3, que está por ahí. Y me pregunto, o me preguntan, ¿el 3 es punto de acumulación trabajando con los reales? Y la respuesta es sí, porque si yo hago un entorno ahí, el que yo quiera, ¿sí? Por lo menos encuentro otro punto. Y no importa si yo lo hago cada vez más chiquito, o sea, lo voy estrangulando el entorno, siempre se me mete otro puntito. Me siguen con el concepto, la idea, digamos. Ah, Entonces, por ejemplo, en el conjunto de los reales, todos los puntos son puntos de acumulación.
¿Por qué? Porque no puedo dejar ninguno afuera. ¿Ah? No puedo encontrar un entorno que no contenga a nadie. ¿Sí? A ver, por ejemplo, mira, voy a hacer un ejemplo más raro, pero por ahí está bueno para ver eso. O sea, acá yo trabajé con los naturales, ahí trabajé con los reales. O sea, mi conjunto acá eran los naturales y mi conjunto acá eran los reales. ¿Qué pasa si tengo un conjunto? Voy a definir un conjunto yo a mano. ¿Ah? O sea, los puntos de mi conjunto son, supongamos, ¿no? 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. O sea, 1 sobre las potencias de 2. ¿Ah? Tiene un montón de puntitos esto. Siguen apareciendo 1/72, 1/64, 1/78 y así. No sé, por ejemplo, el 1/4. Sí, profe. Sí, pero no, porque fíjense, a ver. Los voy a graficar esos puntitos. ¿Ah? Fíjense. El primer punto es el 1. Este es el 1. El punto que le sigue es el 1/2. Es la mitad de esto, ¿no? Vamos a ver por ahí. El 1/4 es la mitad de eso. Más o menos por ahí. El 1/8 es la mitad de eso. O sea, por ahí. El 1/16 es la mitad de eso. Bueno, así sigue, ¿sí? Me siguen con la idea de esto, ¿no? Sí, sí. O sea, mi conjuntito de puntos son esos. Y acá los sigo agregando puntitos y me voy agregando la mitad, la mitad, la mitad, la mitad y así. Entonces, en el caso de este me preguntaban, ¿no? ¿El 1/4 es punto de acumulación? Y la respuesta es no, porque si yo me paro en 1/4, me paro ahí, ¿no? Y hago un entorno así chiquitito, o sea, ¿qué hice? Encontré un entorno donde no se me metió, donde no encontré ningún otro punto. ¿Ah? Entonces, 1/4 no es punto de acumulación. ¿Es ahí? ¿Sí o no? No, Sí, Yo no del todo. Más o menos. No, Por profe. ejemplo, eso un de los medio. naturales, ¿verdad? Profe. Sí, pero este conjunto más raro y dame que sí hay un punto de acumulación acá, pero no todo. A ver, me paro en o sea, yo me puedo preguntar por cualquier número incluso, ¿no? Cuando yo pregunto punto de acumulación, no hace falta que el punto que yo estoy evaluando pertenezca acá. Nosotros podría haber dicho, no sé, el 0,75, ¿tá? Que estará por acá. 0,75, ¿sí? No forma parte de ese conjunto, porque es 1, 1/2, 1/4, ¿sí? Pero yo me pregunto, el 0,75, que lo marco con una crucecita a propósito para que no se confunda, ¿es punto de acumulación o no? Y la respuesta es no, porque si yo me paro ahí, ¿sí? Y tiro un radio chiquitito, tengo un entorno que no tiene ningún punto. No encontró ninguno. Y la idea cuando uno dice cualquier entorno, la idea es exigirlo. O sea, si yo hago un entorno grandote, o sea, un radio grandote, y sí, encuentro puntos. Pero la idea es probar que puedo encontrar un entorno donde no haya ninguno. Si puedo encontrar ese entorno, entonces no es punto de acumulación. En el caso de los reales no puedo, porque si yo lo hago chiquitito, chiquitito, o sea, no sé, tomo radio 0,1, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy entre el 2,9 y el 3,1. Pero el 3,05 se me mete adentro. Entonces lo achico más. Pero si yo lo achico más, encuentro el 3,0001. O sea, no puedo, por más que yo estrangule el radio, siempre encuentro otro punto. Acá no pasa eso. Acá si yo empiezo a hacer un radio, desde por ahí hasta menos, digamos, tengo entornos que no tienen ningún amiguito, ningún puntito. ¿Sí? siempre quiere refiriéndose a los valores del conjunto que hizo antes. Sí,
Pero, a ver, y acá es la parte rara de este. Por ejemplo, yo para propósito te puse ese ejemplo. Si hay un punto de acumulación en este, o sea, ¿cuál sería para este ejemplo punto de acumulación? Hay uno. No, el 1 no es. Porque si yo me paro acá en el 1, me paro ahí, ¿no? Y hago un entorno chiquitito, listo. Encontré un entorno que no tiene ningún punto salvo él. ¿Ah? Acuérdense que tengo que encontrar otro punto, otro amiguito. Lo pusieron ahí en el chat. El único punto de acumulación para ese conjunto es el 0. Vamos a ver ahí. Y fíjense que raro. Porque el 0, primero, no pertenece a este conjunto. ¿Ah? Porque esto es 1, un medio, un cuarto, o sea, se va achicando, pero nunca llega a 0. ¿Ah? El 0 no forma parte de ese conjunto. Pero recién dijimos que yo puedo probar cualquier número, puedo probar el que se me ocurra a mí. Si yo pruebo el 0 sí es punto de acumulación. Porque si yo me paro en el 0, hago un entorno, supongamos, chiquitito. ¿Ah? Supongamos que ponga, a ver, voy a tratar de hacer un zoom. Sí, el otro amiguito no es muy formal, pero está bueno. Me paro en el 0, ¿no? Y tomo un radio de 0,1, supongamos, ¿no? O sea, ahí me salió me feo. Me paré en el 0, como centro, y tomé un radio de 0,1. Entonces me fijo, ¿no? Un medio es 0,5, no está ahí adentro. Un cuarto es 0,25, no está ahí adentro. Un octavo es 0,125. Está por ahí más o menos, ya está más cerca. 1 sobre 16 se me metió ahí adentro. Entonces digo, bueno, tomé un radio un poco grande. Tomo un radio de 0,01, supongamos, o sea, lo cierro. Pero si yo sigo desarrollando, me parece 1 sobre 32, 1 sobre 64, 1 sobre 128, se me metió adentro. Entonces, lo cierro más. Hago, fíjense, hago 0,001. ¿Ah? O sea, lo estoy cerrando cada vez más. Pero si yo sigo desarrollando, en algún momento aparece el 1 sobre 1024, la potencia de... Esto es 2 a la 10. ¿Ah? Que pertenece... Una consulta. Y 1 sobre 1024 es más chiquito que eso, se me mete adentro. O sea, la idea es que no puedo encontrar un entorno con centro en 0 que no incluya ningún punto, ¿me siguen? Profe, ¿y por qué no Sí, sí. en el 1 pasa lo mismo? ¿Cómo que no pasa lo mismo? Me refiero a que dijo que el 1 no puede ser punto de acumulación. Es que no es punto de acumulación, porque yo tomo un radio así chiquito y todos los puntitos se me están yendo para aquel lado, no para este. Ah, Se me están bien. acumulando, de hecho, de ahí, fíjense cómo viene, los puntos se me están acumulando cada vez más cerca del 0. ¿Así es? Profe, Sí. o sea, profe, que el entorno no es necesariamente, o sea, que esté adentro del intervalo, del conjunto. Ahí no te entendí, pero o más o menos O sea, que el entendí. entorno que nosotros tomamos, Sí, el punto que yo evalúo, el punto que yo tomo, no necesariamente tiene que pertenecer a ese conjunto. Eso quería preguntar. El 0,75 no forma parte de ahí, porque 0,75 es 3/4, ¿sí? Que no está entre este y este como número, pero no es parte, o sea, el 0,75 no forma parte de ese conjunto, pero yo igual la pregunta me la puedo hacer. 0,75 es punto de acumulación de ese conjunto, y la respuesta es no. Porque me paro ahí, hago un entorno hasta más o menos grande y no me entra ninguno. Pero el 0 no puedo encontrar ningún entorno sin que se me meta otro puntito. ¿Ah? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Y por qué es que en el 1 solamente se van acercando al 0, digamos? ¿Cómo en el 1 se entendí eso? Que usted tiene hace, ¿cómo se llama? Los paréntesis y eso.
ese entorno. un El intervalo. entorno. Que Sí. dice que solamente se va acercando al 1, que te tiene el 1 medio, el 1 cuarto. Porque la definición de este conjunto, de este ejemplo, me dijeron así, es 1, 1 medio, 1 cuarto. O sea, esos son los puntitos que me dan a mí. Así es el conjunto de números que estoy usando para el ejemplo. Ese ejemplo tiende a 0, digamos, por eso es que toma 0. Claro, estos numeritos, si se fijan, esto es 1, 0,5, 0,25, 0,125, 0,0625, y bueno, se van haciendo cada vez más chiquitos los números. Ah, está. Pero Gracias, porque profe. este ejemplo es así, ¿ah? Es un ejercicio, un ejemplo. Entonces, los números en ese ejemplo se van acumulando para el lado del 0. Yo podría haber hecho algo que se acumulen para el lado del 1. ¿Ah? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. profe. Sí, gracias, profe. Esa es Gracias. la idea de punto de acumulación. Ahí repetimos la definición. Pongo otra primero. El concepto contrario a punto de acumulación es punto aislado. O sea, en los naturales, por ejemplo, son todos puntos aislados. ¿Ah? ¿Por qué? Porque me paro en cualquiera y no encuentro ningún amiguito. Ahí funciona lindo el amiguito. Es un punto aislado. ¿Sí? En el caso de los reales, son todos puntos de acumulación y